Muy buenos días, El Salvador, jueves 24 de agosto, estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Gracias por su sintonía en diversas partes del mundo también. Gracias por estar ya pendientes allá en Australia, 11:30 de la noche en Australia, pero muchos salvadoreños prendidos de nuestro espacio. Tenemos esa bondad de ustedes para poder sintonizarnos, para poder encontrarse con nosotros en Suecia. En Finlandia también nos han escrito, hay salvadoreños en esos lugares, también por supuesto que en España, en Italia, siempre en sintonía de este espacio, y obviamente en Estados Unidos, en Canadá, donde tenemos una gran audiencia. Gracias por favorecernos siempre con su bondad de encontrarse con nosotros todas las mañanas. Hay gente que está preparando su cafecito y dice, ya va a empezar Villa Grande, dice la gente. Ya preparemos el cafecito y se sientan. Gracias por esa deferencia con nosotros. Esta mañana de jueves me acompaña un salvadoreño multifacético. Es licenciado en Relaciones Internacionales, pero también tiene otras especialidades, pero hoy nos va a presentar un libro que me parece sumamente interesante y por eso está conmigo esta mañana. Un libro que habla sobre la estrategia del puerco espín, así se llama el libro. Vamos a platicar ampliamente. Tenemos una hora para platicar con Mauricio Valdés, un salvadoreño que ha andado por todo el mundo también y ha sido parte de la academia, ha sido representante salvadoreño nuestro en algunos lugares donde ha compartido sus conocimientos. No pudiéramos llamarle historiador, porque no aparece en su currículum, pero sí, hoy nos escribe un libro, La estrategia del puerco espín, y dice que es Centroamérica y las grandes potencias. Es la historia resumida acá, desde 1821 hasta 1969. Así lo resume Mauricio, y de eso vamos a platicar. Centroamérica, las potencialidades de Centroamérica, las debilidades de Centroamérica, los personajes de Centroamérica, la forma geográfica tan estratégica de Centroamérica. De eso vamos a platicar esta mañana con mi buen amigo René Mauricio Valdés, nuestro invitado. Gracias, Mauricio, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Julio, por invitarme. Para mí realmente es una oportunidad enorme la que usted me da, hombre. Y primero también para saludar a nuestros compatriotas de la diáspora. Ahí están, en todas partes del mundo. Abrazo, amigos aquí y amigas. Ahí están. Yo también soy parte de la diáspora, ¿verdad? Yo vivo en Estados Unidos. Bueno, tengo 30 años de no vivir en El Salvador. Actualmente me quedé por una serie de circunstancias a vivir en Estados Unidos. Ahí estoy viviendo en la Florida con mi esposa. Y multifacético. Bueno, músico. Sí, le entramos a la música. Locutor. También hemos sido locutores. Sí, señor. Si no me equivoco, estuve en la femenina, dice. Estuve en la femenina durante bastante tiempo, sí, en varias etapas, pero también antes, es decir, yo llegué a la femenina, ya había tenido alguna experiencia radial. Entre ellas, quisiera señalar una en especial que yo sé que nuestro querido amigo Paulino Espinosa conoce, que es que yo junto con una amiga muy querida hice un programa de música en la YSAX. ¿En serio? Sí, señor, en La Voz Panamericana. Claro. Que era la radio del arzobispado, claro. ¿Verdad? Entonces, Le cuento que yo fui el último director de la YSAX. No le creo, mire usted. No, tenemos mucho que hablar. De plano. Bueno, ese programa fue de música latinoamericana. Mire. Y hasta donde yo sé, cómo llegamos ahí, hubo que pedirle autorización a Monseñor Romero, ¿verdad? Y decían que él nos escuchaba cuando podía, porque el programa se transmitía los domingos a las 4 de la tarde, de pura música latinoamericana. Hicimos, no sé si Paulino me corrige, unos 4 o 5 programas, y después hubo que suspenderlo porque le metieron un bombazo a la radio, ¿verdad? Claro, claro. Entonces esa fue una experiencia. La faceta de músico también. Sí, señor. Hice música. Así rapidito, porque vamos a... Sí, cómo no, mire, no, lo que pasa es que, bueno, yo he hecho música, ¿verdad? Y tengo ahí una página web con mis grabaciones, etcétera. Pero quizás quisiera mencionar que yo tuve la suerte de ser parte de un grupo fundador aquí del movimiento de lo que llamamos nueva canción, canción protesta, folclor popular, etcétera, que se llamó Majucutá. Majucutá, amigos, como muchos seguro saben, es el tercer hombre de la creación según el Popol Vuh de los mayas. Es el hombre de maíz. Es el hombre que queda después de que los dioses
digámoslo así, ensayan varios hombres, uno de barro, uno de madera, y no le salen bien, ¿verdad? Entonces el que queda es Mahucuta, que es el hombre de maíz. Y ese grupo, allí tocó gente muy importante, ¿verdad? Yo no estuve en la primera generación. Yo entré cuando esa primera generación salió por razones varias, pero imagínese usted que una de las fundadoras y una de las principales compositoras era Virginia Peña, ¿verdad? Ella es compositora de algunas de las canciones más sentidas que teníamos. Una que se llama Pelea, Hombre Pelea, es de Virginia, y otra que se llama Cargamento, que no sé, incluso esa canción está medio perdida, que es de Virginia. Yo tengo una grabación. A los amigos que entren a mi página web, busquen ahí abajo el segmento de Mahucuta, y ahí van a escuchar ustedes composiciones de Virginia, tocando y cantando ella. Bueno, pero eso es una parte. Luego hay otro segmento de otra música. Yo he hecho rock también, ¿verdad? ¿También? Claro que sí. Bueno, vamos a tener oportunidad de seguir platicando, Mauricio, pero vamos a presentar también el libro. ¿Cómo no? Este libro, ya nos va a contar Mauricio dónde conseguirlo. Sí está disponible en Amazon, ya escuché por ahí, ya está disponible en Amazon, en la estrategia del puerco espín. ¿De qué trata esto? Muy bien. Vamos a hacer toda una forma para que usted entienda de qué se trata, y habla de Centroamérica. Habla de Centroamérica, de 1821 a 1969. Mauricio Valdés, nuestro invitado. Vamos a revisar maderas de los periódicos de esta mañana de jueves. ¿Qué dicen los periódicos? Quedaron en libertad condicional domiciliar los capturados de Santa Marta. Líderes comunitarios saldrán de prisión. Juzgado decreta arresto domiciliar. Ayer festejaron todos los miembros de la comunidad de Santa Marta. Aquí hemos conocido parte de esa historia. Y ahí está. Ahí está la fotografía, ahí está Vidalina, ahí está Peter Natarén también, gente que ha pasado por este espacio denunciando lo que ha pasado con Santa Marta. Allá en una esquinita dice también lo que Claudia Ortiz dijo ayer en este espacio de encuentro con Julio Viaran. Así el Colatino de esta mañana. El diario de hoy, régimen de Ortega disuelve a jesuitas y confisca sus bienes. Y aparece la fotografía también del nombramiento de la nueva presidenta de la Corte de Cuentas, que según se está diciendo fue candidata a diputada por Nuevas Ideas, y también estaba viendo en las noticias que está cuestionado su título de abogada también. Según dicen algunas personas en las redes sociales, no tiene título, pero la nombraron presidenta de la Corte de Cuentas a expresidenta de Nuevas Ideas, precandidata, de Nuevas Ideas. Así el diario de hoy de esta mañana. La prensa gráfica: aprueban reformas presupuestarias por 52 millones. Este dinero va para Casa Presidencial, para el MOC, para el MAP, para el MAG. Ahí está, 52 millones. Siguen los accidentes de tránsito, sobre todo en el Boulevard Monseñor Romero. Hay muchos accidentes se están dando en esa zona. Sí, la prensa gráfica de esta mañana. El Mundo: detienen a diputado Arenero tras pedir retiro de inmunidad. Lo capturaron Alberto Romero, lo llevaron ayer a la asamblea, le van a quitar por supuesto el fuero. Ahí está, Romero retenido en oficinas de la fracción arenera. También aparece la fotografía de allá de la presidenta de la Corte de Cuentas, y Ortega ilegaliza a los jesuitas y ordena confiscar sus bienes. Así el Mundo de esta mañana. Y el periódico de Casa Presidencial dice: Fiscalía pide quitar fuero a diputado de Arena. Ahí está la fotografía de Alberto Romero, diputado de Arena, que fue capturado. Así los periódicos de esta mañana de jueves 24 de agosto. Mauricio Valdés, salvadoreño que se ha radicado hace mucho tiempo en los Estados Unidos, ha escrito un libro que se llama La estrategia del puerco espín, y dice Centroamérica y las grandes potencias de 1821 a 1969. Hay una gráfica también que queríamos presentarles con esta plática. ¿Dónde nace esta idea, Mauricio, de este libro? Mire, surge...
de la manera siguiente. Yo estudié, como usted mencionó, hice mi licenciatura en la Universidad de El Salvador en Relaciones Internacionales. Y una carrera que me gustó mucho, que por cierto en esa época dirigía Rubén Zamora. Muy buena, la verdad, la carrera. Pero en todas las carreras de Relaciones Internacionales hay una materia estándar que se llama Historia de las Relaciones Internacionales o Historia Diplomática. Esa la veíamos nosotros. Pero bueno, platicando con varios amigos, compañeritos míos de escritorio, muy queridos, entre ellos Manuel de Jesús Franco y también Hugo Francisco Carrillo Cabrera, ambos que en paz descansen, pues eran compañeritos de mi escritorio. Con ellos hablábamos mucho de que esas materias de historia de las relaciones internacionales, que ya se veían con sendos textos escritos en Europa, eran la historia de los países centrales de Occidente. ¿Sí? Es la historia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Paz de Westfalia, de Napoleón Bonaparte, de Estados Unidos y Japón. Y resulta que nosotros ahí en esos libros no salimos a bailar por ningún lado, ¿no? Y decíamos nosotros, ¿y qué habríamos estado haciendo nosotros mientras estos estaban haciendo estas cosas? ¿O será que nosotros no tenemos historia de algo que contar? Por ahí surgió el asunto de tratar de escribir una historia de las relaciones internacionales, no solo de Centroamérica, porque yo en realidad en el libro voy a terminar hablando de Mesoamérica, de la América del Medio, que comprende, lo uso en un sentido un poco amplio, desde el sur de México hasta el norte de Colombia, digamos eso, Mesoamérica y los países del Caribe, Dominicana, Haití, Jamaica. Pues con el afán de contribuir a tener textos que ayudaran a los estudiantes, que nos ayudaran a estudiar nuestras relaciones internacionales, nuestra historia, pero contada desde este lado de la barrera. En los libros estándar de relaciones internacionales se habla de cuáles eran los intereses de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania. Y, bueno, entonces por ahí viene el libro. En ese esfuerzo lo que pasó fue que yo llegué realmente a descubrir, a encontrarme con un montón de cosas que no tenía en el radar y que a mí me parece, Julio, francamente, que son historias escondidas, que son historias que han sido silenciadas por distintas razones, algunas por las mismas potencias y algunas nosotros mismos. Por eso es que yo en alguna parte hablo de que estas son como las historias silenciadas de Centroamérica, entre ellos de El Salvador también. Entonces, hay también por aquí una pequeña colección, digamos, de datos ocultados, olvidados, digamos, y las bases para, en mi opinión, proponer una relectura de ciertos episodios claves de la historia de Centroamérica a la luz de lo que yo planteo. Y solo les voy a mencionar uno para, como dicen, dejar picados a los muchachos. La muerte de Francisco Morazán, ¿verdad? Para hacerlo corto y seguir avanzando, este es apenas un episodio que yo trato de ahí, yo presento una serie de evidencias que a mí me llegan a concluir, decir que Morazán no fue asesinado por los costarricenses, fue asesinado por los ingleses, en una coyuntura muy específica que yo describo ahí, y por actores que eran europeos monárquicos residentes en Costa Rica y que tenían vínculos con el consulado inglés de la época que estaba en Guatemala. Bueno, por decirle una Perfecto. cosa. Hablando de personajes, hay una primera lámina que yo quisiera que producción me la colocara. La segunda es sobre la posición de Centroamérica. Correcto. Me parece interesante viendo esta lámina, Mauricio, porque veo la forma como estratégicamente también estamos posicionados. ¿Qué es Centroamérica? ¿Qué representa Centroamérica? Tú estás desarrollando también, veo en tu libro un poquito sobre la parte, la zona geográfica de Centroamérica, muy estratégica, inclusive para el mundo. Correcto. Tú desarrollas el tema del canal de Panamá. Así es. Tú desarrollas el tema del canal de Nicaragua, que dices tú es el primer proyecto que se inicia en Centroamérica sobre un canal, que fue Nicaragua. Pero esa parte yo quisiera que desarrolláramos un poquito
y que nos contaras ¿Cómo no? cómo en la parte estratégica, cómo ubicado Centroamérica, Centroamérica con tantas potencialidades dispersas, digamos, ¿verdad? Tenemos una dispersión de personajes, tenemos una dispersión de recursos en Centroamérica, y algunos dicen, si fuéramos unidos, tuviéramos otra Centroamérica, pero no, lastimosamente no ha sido nunca así, que también hablas tú en el libro sobre el tema de la unificación centroamericana que nunca hemos tenido. Tal vez nos ayudas a entender un poquito. Cómo no, Julio, muchas gracias. Miren, esa imagen que estamos viendo refleja muy bien lo que un autor que yo cito ahí dice, que Centroamérica es el centro geográfico del mundo. ¿Sí? Y no solamente es el centro geográfico del mundo, sino que por su configuración, por ser una franja delgadita ahí entre el norte y el sur, era el punto donde desde el siglo XVIII, incluso un poco antes, todo el mundo decía que ahí se tenía que construir el paso entre el Océano Pacífico y el Atlántico, entre el Atlántico y el Pacífico, el paso interoceánico que se describía en esa época como la empresa más importante del mundo. Esta posición estratégica de Centroamérica yo estudio en mi libro en el sentido de qué consecuencias tuvo para nuestra historia esa posición geoestratégica tan única que no podía tener nadie más. O sea, es ahí donde se podía construir o en ningún otro lado. Yo les ruego a los colegas de producción que pongan la siguiente imagen, porque como bien decía Julio, si la puedes aumentar, maravilloso. Miren ustedes. El lugar del siglo, casi del siglo XVII, donde todo el mundo estaba convencido que se debía construir el paso, era Nicaragua. ¿Por qué? Porque para comenzar, el canal ahí ya estaba construido por la naturaleza, ya estaba prácticamente hecho. Usted ve ahí que los barcos que venían del Atlántico entraban por el río San Juan, que es navegable y requería dragado solo en algunas partes. Ese río lo comparten en cierta parte Costa Rica y Nicaragua, y van a llegar al Gran Lago de Nicaragua, o ese lago se llama Lago Cocibolca, y que es un mar interior, ¿verdad? Es un tremendo lago. Sí, ese mar interior tiene fauna oceánica, ¿sí? Incluyendo tiburón, sábalo real y otras especies que se dan solo en los océanos, pero por una cosa que se explica ahí un poco rápidamente, viven en agua dulce en el Gran Lago de Nicaragua. Y luego se iba a salir al Pacífico por otro río que ya existía, el río Brito, que es un río que tiene un valle enorme y que sale al Pacífico por una punta, la punta Brito, que además proporcionaba protección contra las mareas. O sea, era el paso ideal. Era un paso natural que nunca se concretizó. Nunca se concretizó como canal, pero la gente desde el siglo XVIII venía usándolo combinando segmentos por tierra y por agua. Es decir, se sabía que ahí era. Pero no era el único, Julio. Es decir, había varios pasos. Este era el más fácil de hacer y también, mire, a ver, el plan B era el Darién en Panamá, ¿verdad? Que tenía varias desventajas. Una, que estaba más lejos de las costas de Estados Unidos, 400 millas más lejos de las costas de Estados Unidos. Y recordemos que lo que se quería era unir la costa atlántica con la costa pacífica de Estados Unidos. Ese era todo, ¿verdad? Entonces, en el Darién, el tema era no solo que estaba más lejos, sino que no existía el río San Juan. Y para construir no había ese río que en este lado hacía que no fuera necesario excavar el canal, si iba a usar el río navegable que ya existía en Panamá. Entonces en Panamá, al final, cuando se deciden, que es un tema que discuto en el libro, que por qué a última hora Estados Unidos decide hacerlo en Panamá y no en Nicaragua, en Panamá hubo que romper la división continental para poder pasar. Ahí fracasaron los franceses, ¿verdad? Hubo un proyecto francés que llevó a los estadounidenses a acelerar las cosas en Nicaragua, porque los franceses ya habían sacado un arreglo con la Nueva Granada, Colombia, digamos, para construir el canal por el Darién, y fracasan por diversas razones, entre otras, ¿verdad? La malaria y esas cosas, y la fiebre amarilla, pero sobre todo por el corte que hubo que hacer, ¿verdad? A través de la división continental, cosa que no existía
en Nicaragua. Mauricio, me llama la atención también, tú planteas el hecho que no solamente es la presencia de los españoles en nuestra zona, que es la presencia que obviamente todos hemos estudiado y conocemos de manera bastante superficial. Digamos, llegaron los españoles a nuestras tierras. Pero tú desarrollas otra parte que me parece interesante y es la presencia de los ingleses también. Correcto. En la zona de Centroamérica. Sí. Luego pues aparece la incidencia de Estados Unidos, como tú dices, Sí. tomando decisiones en Centroamérica. Pero me llama la atención cuando tú desarrollas el tema de la presencia de Inglaterra, de los ingleses en la zona nuestra. Correcto, y es muy importante y es otra de esas historias olvidadas, Julio, de Centroamérica. A ver, miren, el Centroamérica hay... vamos a pedirle a los amigos de producción que nos muevan ahí un mapita que está más adelante, dele, el siguiente, el Golfo de Fonseca, tiene mucho que ver en esta historia. También, vamos a hablar de eso Centroamérica. despuesito. Veamos Pásenme adelante. el otro, porfa. Va, ya me voy a explicar ahí qué tiene que ver este mapa. Miren, ahí no aparece, pero Centroamérica, desde Chiapas hasta Costa Rica, está atravesada por una macrocordillera, ¿verdad? Que va, digamos, arribita del Salvador y llega hasta Costa Rica. Bueno, esa cordillera crea dos Centroaméricas. Los españoles se asentaron en el lado del Pacífico, ¿verdad? De la cordillera hacia el Pacífico. ¿Por qué? Porque ahí el clima era más favorable, había paraísos climáticos, ¿verdad? Es decir, eran tierras frescas, altas, fértiles, mire San José de Costa Rica, la misma Guatemala, y ahí se desarrolló el resto de la historia nuestra. El Caribe, es decir, todo lo que estaba de esa macro cordillera hacia el Atlántico, los centroamericanos, los españoles, nunca lo poblaron. Nunca lo poblaron y fue tomado por los ingleses. Esta es la primera parte del libro, es decir, los ingleses como actores claves hasta más o menos 1880 en Centroamérica y de ahí en adelante Estados Unidos, que es la otra mitad historia, del sí. libro. Pero bueno, recordemos esta un poquito porque las tierras que están de la cordillera hacia el Atlántico son tierras muy calientes, son tierras húmedas, llenas de pantanos, ahí me parecen muy lindas, ahí había jaguar, ¿verdad? Es decir, ahí estaban los jaguares de Centroamérica, etcétera, que nos lo acabamos, ¿verdad? Pero entonces los españoles no llegaron ahí y nosotros los descendientes de ahí tampoco. Entonces eso se pobló con afrodescendientes. Afrodescendientes. Y este es un importante detalle. Miren, la costa atlántica de Nicaragua, de Centroamérica, desde Belice hasta Costa Rica, y no les digo Panamá, ¿verdad? Es todo un mismo asunto, fue poblada por esclavos. A ver, yo no uso la palabra esclavos, yo uso la palabra personas esclavizadas. Fue poblado por personas esclavizadas en los enclaves azucareros ingleses en el Caribe. Entonces, en el Caribe, en esos enclaves azucareros ingleses, hubo varias insurrecciones, varios levantamientos masivos de los pueblos esclavizados, de las personas esclavizadas que eran africanos, ¿verdad? Eran africanos los que estaban esclavizados. Y hubo dos grandes insurrecciones que yo menciono en el libro, que muchos estiman que fueron las que proporcionaron la población de la costa atlántica nuestra, centroamericana, eventualmente, porque fueron grandes insurrecciones. Entonces los ingleses simplemente agarraron a los insurrectos, los montaron en barcos, ¿verdad? Los que quedaron vivos, porque fueron unas masacres espantosas, y los fueron a tirar a la costa atlántica de Centroamérica, donde no había nada, los tiraron ahí a su suerte. Entonces son dos grandes insurrecciones, una de la isla de San Vicente, ¿verdad? Y la otra, la que fue la más brutal, es la de Guyana, que fueron allá, ¿verdad? Entonces ahí los que quedaron vivos los tiraron en Centroamérica y ahí se fueron ellos quedando y adaptando, porque además muchos de los insurrectos eran varones, había pocas mujeres. Entonces ellos cuando llegan acá se empiezan a mezclar con los escasos pueblos indígenas de origen náhuatl y chibcha que había en esa región. Entonces se va produciendo una población
en toda la costa atlántica de Centroamérica, con características muy diferentes, incluso con religiones diferentes a las que se practicaban en el Pacífico. Por ejemplo, déjenme darle un dato que también muchos no lo conocemos. El pueblo Miskitu, que es uno de los más importantes y que fue un pueblo muy afín a los ingleses, establecieron relaciones cordiales con los básicamente ingleses. en Nicaragua. Estaban básicamente en Nicaragua y en Honduras, pero sobre todo en Nicaragua y una colita hacia Costa Rica. Un pueblo afrodescendiente que los estudios dicen que son el resultado de la mezcla de africanos, indígenas e ingleses. Es un pueblo muy angloafín. Bueno, ese pueblo estableció relaciones muy cordiales con el Imperio Inglés y el Imperio Inglés les dio protección. Se creó una reserva autónoma de la Mosquitia en la costa nicaragüense, en un territorio que era más grande que El Salvador, ¿sí? Entonces el pueblo Miskitu tenía un rey. Hay una tradición de reyes hereditarios que viene desde hace rato y esos reyes firmaron pactos con los ingleses y tenían desde siempre una actitud de rechazo a lo que ellos llamaban los españoles, que son, en la época de la colonia, los españoles, y ahora, hasta el día de hoy, se siguen refiriendo a los centroamericanos del Pacífico como los españoles. ¿Verdad? Entonces, esa franja es muy importante. Entonces, bueno, me dice si estoy hablando... Sí, no, está bien, está bien. Voy a hacer una pausa, pero hay personajes también en Centroamérica. Hay personajes, y nosotros en El Salvador empiezan a surgir también personajes. Correcto. Entiendo, desarrollas tú una parte sobre Maximiliano Hernández Martínez. Absolutamente. Y queremos conocer también, porque aparece Francisco Morazán, aparecen otros personajes en Centroamérica, tal vez nos haces un recuento de esos grandes personajes que en el legado de lo que hemos construido en Centroamérica, estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de sus potencialidades, estamos hablando de su estrategia, estamos hablando cómo se posiciona Centroamérica ante el mundo. ¿Qué tenemos de relevante? Es que usualmente decimos, y a Paulino le decía la vez pasada, usualmente decimos, es que aquí no tenemos nada, nosotros no tenemos nada, la verdad que culturalmente no tenemos nada en El Salvador, pero cuando empezamos a releer esta historia, y Mauricio nos está ayudando a entenderla, descubrimos que realmente hay una potencialidad en Centroamérica. Qué lástima que la tenemos así como segmentada, dividida. Vamos a hacer la pausa. Mauricio Valdés, mi invitado esta mañana, presentándonos la estrategia del puerco espín. Ya nos va a explicar esto del puerco espín, Mauricio. Lo estamos desarrollando. Esta es la historia de Centroamérica de 1821 a 1969. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos. También tengo para ustedes el libro de La mirada de un niño en la guerra del Salvador. Como usualmente estamos regalando un libro diario. Ahí está. Mire, usted puede adquirirlo también a los maestros, a todos los académicos, para que esta es una pequeña migaja de la historia de nuestro país que debemos conocer. Todos debemos conocer. Hay cosas, esta es la participación de un niño en la guerrilla en El Salvador, que se da en la zona de Chalatenango. Hay historias que no hay que repetir, hay historias, pero si no conocemos esta historia, capaz la volvemos a repetir. Hacemos una pausa, ya regresamos y leo comentarios también. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán y este espacio por cortesía de Crio Halls Spa. Si usted tiene problemas como nervio ciático, esguinces, espolón, artritis, inflamaciones postquirúrgicas, parálisis facial, estrés o necesita reducción de cicatrices, puede consultar con Crio Halls Spa, especialistas en el cuidado de la salud, bienestar y belleza. Ubicados en calle La Mascota y avenida Las Azaleas 915, Centro Comercial Las Azaleas, locales 8 y 9 de San Salvador. Ahí está, miren, para que la pase bien. Cuídese, cuidémonos todos, cuidemos la salud, para que estemos bien, para que luzcamos siempre bonitos, ¿verdad? Ahí está el teléfono, 7866-3007, 7866-3007. Hay que amarse de vez en cuando uno, ¿verdad? En estos espacios. Ahí está Crio. Llame a Crio, dígale que es parte de los 20 que ven este espacio de Encuentro con Julio Villagrán y de seguro le van a dar facilidades. Así, este espacio por cortesía de Crio Holsepa. Mauricio Valdés,
un personaje salvadoreño que ha escrito este libro, La estrategia del puercoespín. Y me tiene complicado, aquí tiene un montón de comentarios. Me dice mi amiga Janet Hueso, que ella vive en Boston, está acá de visita, me dice que le interesa mucho la historia afroamericana, de África, de los africanos que tú estás mencionando en la zona costera del Atlántico, sobre todo, y le interesa mucho. Dice, espero que haya algo en el libro sobre esto. Claro que bueno, sí. vamos a leerle comentarios a Mauricio de lo que está llegando. Dice Baltasar Orellana, buenos días, don Julio, su invitado. Alan César Quintana, buenos días desde Australia, compatriotas salvadoreños dentro y fuera del territorio. Norma Melo Robles, saludos, excelente programa. David Álvarez, buenos días, paisanos, saludos Santa Marta, somos todos Santa Marta, no está sola. David Guandique, buen día a todos los invitados, dice saludos desde Costa Rica. Seth Hu dice buenos días, TVX y amigos. Carmen Hernández, buen invitado. Norma Blanco, buenos días, muy interesante el tema. Jaime Duarte, es para comprender la realidad actual global y de una nación en particular en las diferentes esferas a partir de la historia. Es precisamente eso, Jaime. Si conocemos esa parte o no la conocemos, tiene mucho que ver con lo que desarrollemos actualmente para Centroamérica y para nuestro país. Es interesante, por eso es bueno la historia y por eso qué bueno, y felicitamos a Mauricio por esta obra que ha escrito sobre Centroamérica. José Fernández dice, buenos días Julio, su excelente invitado, es un gran tema de no saber ese lado de nuestra historia, ya que oficialmente nuestros políticos están en su afán de vaciar las arcas del Estado. El tatarabuelo contaba que fue a luchar contra los filibusteros al mando del gran Ramón Belloso en Nicaragua. Somos cojutepecanos. Imagínate, están sacando otros temas aquí. Es correcto. Los esclavos que llevaron los ingleses a poblar la costa atlántica son los que habían comprado a los tratantes españoles preventivamente. Felicitaciones, don Julio. Excelente programa. Soy de los 20. Interesante ponencia del doctor Valdés, que las escuelas de Relaciones Internacionales, políticos y diplomáticos deben conocer. Agrego algo importante, el señor Valdés fue representante de la PNUD en Argentina, Ecuador, Guatemala, Panamá y otros países. Don Julio, buenos días, muy buen programa, felicidades. Y ahí está mi amiga Janet Hueso también escribiéndonos. Estoy muy interesada en el tema, especialmente la historia afrolatina en Centroamérica, que me ayudará grandemente, dice, en mi nuevo proyecto. Dice, y ahí está. Bueno, ahí están los comentarios y no. Mauricio nos ha dado un libro para ustedes, así es que también mándenos la foto, manden una foto de Mauricio también ahí y al final vamos a dar al ganador también del libro La estrategia del puercoespín. Ahí están los comentarios, mira. Buenísimo, interesante, muchas gracias. ¿Viste algo interesante? Uy, todo. Y sí, vamos a regalar, por suerte, de ahí tengo otra copia, ese es para usted, Julio. Muchas gracias. Pero muchas vamos gracias. a dejar otro para que se regale entre los amigos de la diáspora. Ese tema del afrolatino en Centroamérica es poco conocido. Es poco conocido, hombre, y es una historia épica. Es una historia épica. Y mire, tiene consecuencias terribles el no ser conocida. Pero miren, a ver, ya que tenemos una persona interesada en la historia de nuestros afrodescendientes que viven en la costa atlántica. Fíjese usted, yo le decía que son una mezcla. En mi libro va a encontrar usted bastante al respecto. Y también literatura, referencias interesantes que le van a permitir profundizar en el tema. Quisiera recordarle que Centroamérica, 2 puntos. Centroamérica, como un detalle no menor, es el primer país en el mundo que abolió la esclavitud de los africanos. Lo hizo en 1824, o sea, como 10 o 12 años antes que Inglaterra, como 40 años antes que Estados Unidos, que la abolió por la Guerra Civil en 1860 y pico, y mucho antes que Cuba y Brasil, que Brasil fue el último país que abolió la esclavitud ya casi a fines del siglo XIX. Centroamérica fue el primer país en el mundo, en el universo, que abolió la esclavitud de los africanos, porque la esclavitud no era para los indígenas, ¿verdad? Era para los africanos específicamente. Un detalle. Segundo, en la costa atlántica de Nicaragua, el pueblo Miskitu, que es la minoría más grande, es un pueblo protestante desde 1840 y tantos, cosa que a muchos amigos queridos que estudian sobre cómo las iglesias protestantes han entrado a Centroamérica, cosas muy interesantes, por cierto, pero se les olvida la costa atlántica, ¿verdad? Entonces todos decimos, no, es un ingreso tardío,
¿verdad? Entraron hasta fines del siglo XIX, mentiras, en principios del siglo XX, porque éramos todos católicos. Sí, en la costa pacífica sí, pero la costa atlántica era protestante, desde 1800. Por la influencia inglesa. Fíjese que no exactamente, pero sí algo tiene que ver. Lo que pasó ahí es que, mire, en la costa atlántica el pueblo miskito es moravo, son de la iglesia morava, que es una de las denominaciones protestantes más antiguas, incluso pre-luterana, que surge en Europa, en las zonas de habla alemana, germánica. De hecho, esto se llama la iglesia morava porque surge en la región de Moravia, de la actual República Checa, que es germanófila, ¿verdad? Ahí se habla mucho alemán y sigue estando por ahí la sede de esa iglesia. Entonces resulta, imagínese usted, que en el mundo hay 2 países que tienen el mayor número de iglesias y congregaciones moravas. El número 1 es Tanzania y el segundo es Nicaragua, ¿sí? Eso configuró, la iglesia morava en la costa de Nicaragua llegó a ser la institución no solo religiosa, política, la institución de la costa atlántica. Es un poco para decirles que sí, yo anticipo que las personas que estén interesadas en nuestra costa atlántica, que como les digo es una historia épica, desconocida, Belice, las islas de la Bahía, el Cabo Gracias a Dios, ¿han oído hablar ustedes de la laguna de Caratasca, que queda en la costa norte de Honduras, que fue escenario de batallas importantísimas con piratas de todo tipo? En fin, eso van a encontrar ustedes ahí información. No hemos hablado del filibustero. Tenemos que hablar, ¿verdad?, de William Walker, que, como sabemos, se toma Nicaragua. ¿Y por qué se toma Nicaragua? Miren, yo he leído literatura que como se nos olvida, yo creo sinceramente, colega, se nos olvida el tema del canal, de esa posición tan estratégica. Nosotros no éramos el patio olvidado allá, era el punto de más interés de las potencias a nivel del mundo por el tema del canal. Entonces, por eso es que William Walker se toma Nicaragua, no como yo he leído en alguna literatura que anda por ahí, que francamente para mí se inventan cosas genuinamente, que dicen que William Walker se tomó Nicaragua porque era el país más débil que había. Eso es, históricamente no es exacto para nada. Nicaragua tenía la ciudad, una de las capitales más hermosas de Centroamérica, y algunos autores dicen del mundo, yo creo que exageran un poco, yo lo cito ahí, que era Granada, ¿verdad? Granada fue arrasada por Walker cuando los ejércitos centroamericanos lo expulsan bajo el comando de Ramón Belloso, ¿verdad? Ramón Belloso, que era el general de más alto rango de El Salvador, fue nombrado jefe de los ejércitos centroamericanos contra Walker. No duró mucho, lo quitaron después porque lo acusaron de haber dejado escapar de Granada a uno de los tipos claves de Walker, que se menciona ahí. Y pasó eso a manos de un costarricense, la coordinación, pero el primero, y que realmente sacaron, ¿verdad? Y Walker destruye Granada, que era una ciudad próspera. El puerto de San Juan del Norte, que era por donde iban a entrar los barcos, era uno de los puertos más prósperos de Centroamérica. Ese fue bombardeado y quemado varias veces. Entonces, por esa posición, decir que Walker se tomó Nicaragua porque era el estado más débil y que todos los extranjeros abusaron, porque es al revés. Nicaragua se volvió el estado más débil y con menos infraestructura porque fue objeto de ataques repetidos desde la colonia, y hasta que se llega a William Walker, que como le digo, reduce a cero su capital, Granada. Eso no sucedió, por ejemplo, en Costa Rica. Costa Rica nunca tuvo invasiones de los ingleses, nadie destruyó sus capitales, no pasó nada. Lo que pasó en Nicaragua no tiene parangón en el resto de Centroamérica, ni en Honduras, ni en Nicaragua. Mauricio, me da la idea y me surge la pregunta, hoy escuchándote,
mucha sangre derramada de nuestra gente. Absolutamente. Centroamérica ha derramado mucha sangre. Así es. Y en esa construcción, ya un poco filosofando, en esa construcción de nuestra Centroamérica, de lo que tenemos al día de hoy, ha sido asentamientos de sangre también, que han habido en todos los países. Tú dices, tal vez Costa Rica no, tal vez menos, pero Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, así es. Llenos de sangre. Es así, nuestra historia es así, ¿verdad? Y tenemos que procesar eso, tenemos que saber procesar eso. En el marco de este libro, la historia de sangre que tú dices, yo la abordo de la siguiente manera y le vamos a pedir a producción otra vez que nos haga la campaña de poner uno de los mapitas, el de la Capitanía General, que es el que más me sirve ahorita. Ese es el mapa de Centroamérica, donde aparece Centroamérica desde Chiapas, ¿verdad? Sí, desde Chiapas. Veamos la imagen. Ese, mero. Exactamente. Un ratito, porque mire, como les decía, el eje del libro es qué consecuencias tuvo esa posición tan estratégica, geoestratégica. Este es un análisis de geopolítica, si usted quiere, ¿verdad? Sí. De qué posición, qué consecuencias tuvo para Centroamérica esa posición tan estratégica. Y dos, ¿qué hicimos nosotros frente a eso? ¿Qué? ¿Nos quedamos sentados, nos dormimos, dijimos, vaya pues, o qué demonios hicimos? El qué hicimos nosotros es otra cosa que ha sido medio delete, borrada en la historia oficial. Miren, rapidito, déjenme el mapa ahí. Fíjense ustedes que después, por esa posición estratégica, después de la independencia, Centroamérica va a perder enormes territorios a manos de sus vecinos y también de los ingleses, ¿verdad? Primero, vamos a perder Chiapas. Es decir, acuérdense que después de la independencia, Chiapas, como ven en el mapa, era parte de la Capitanía General. Chiapas y Soconusco, abajo de Guatemala. Entonces, o sea, perdemos Chiapas. Perdemos Chiapas y Soconusco. Es decir, después, acuérdense que Centroamérica se adhiere al imperio de Agustín de Iturbide. ¿Por qué se adhiere? Porque las potencias europeas venían de vuelta a restablecer las colonias españolas. Y el pretexto de unirse a México era para defenderse de los europeos que venían de vuelta a imponer el régimen colonial. Bueno, entonces después de que colapsa la anexión a México, se pierden Chiapas y Soconusco, que Chiapas se dice que ellos decidieron, hay una discusión, pero Soconusco sí fue ocupado por tropas mexicanas, con lo cual se inauguró una relación muy difícil e histórica entre Guatemala y México. Bueno, se perdió eso. Dos, se perdió Belice, ¿correcto? Que va a ser al final lo único me estoy adelantando, Belice. Se perdió. Bueno, Belice fue declarado colonia inglesa, ¿verdad? En 1700, no me acuerdo cuánto, dependiente de Jamaica. Luego estaban las islas de la Bahía, en Honduras, Roatán, Guanaja, Utila y todos los cayos aledaños, una cosa divina, ¿verdad? Que algunos la deben conocer. Entonces, todas las islas de la Bahía también durante el siglo XIX van a ser convertidas en colonia inglesa formalmente, dependiente de Jamaica. Luego, los ingleses van a establecer en la costa atlántica de Nicaragua la Reserva Autónoma del Pueblo Miskitu, que, como les digo, ahí este mapa no está a escala, ¿verdad? Pero la reserva era más o menos, véase para atrás un poquito, del tamaño de El Salvador. Luego, Colombia, fíjense ustedes dónde está el mapa ahí entre Costa Rica y Panamá. Panamá en esa época era parte de la Nueva Granada, digamos, era Colombia, digámoslo así. Entonces, Costa Rica va a sufrir lo que la historiografía costarricense llama la usurpación colombiana, que fue que esa frontera va a correr para arriba y Colombia va a incorporar la región de Bocas del Toro, que se llama, que es toda esa bahía que se ve ahí, esa pasa para allá y Centroamérica no pudo hacer nada. Sigamos. El Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca fue ocupado varias veces por los ingleses y particularmente la isla del Tigre, en territorio hondureño, con su capital de Amapala. Amapala tiene un canal natural profundo, ¿verdad? Muy apto para la navegación. Entonces, eso era, también fue parte ya dijimos, ok, dale, ponete el otro mapa que habías puesto. Entonces, Centroamérica empieza a ser, digamos, acosada, y el libro entra por ahí, por sus vecinos, pero sobre todo por las grandes
potencias. ¿Por qué? ¿Porque las playas eran bonitas? No, porque se estaban posicionando para controlar el tránsito, el paso interoceánico y sus rutas de acceso. Yo quisiera recordar, y por eso el Golfo Fonseca, que cuando hablamos del canal no solo estamos hablando de la franja específica, sino que de las rutas de acceso y de salida. Es decir, lo que las potencias controlaban era cómo se iba a llegar al canal y cómo ibas a salir por el Pacífico. Y esa discusión fue muy importante y eso va a llevar en su momento a que Inglaterra y después Estados Unidos ocupen una serie de islas en el Atlántico nicaragüense, las Corn Island, por ejemplo, que ocupen el Golfo de Fonseca y una serie de puntos estratégicos para controlar las rutas de tránsito. El Golfo de Fonseca fue escenario de batallas con los ingleses de fuerzas centroamericanas y después entre ingleses y estadounidenses, que generalmente en nuestros libros de historia oficial no aparece. Mauricio, voy a hacer la última pausa. ¿Qué es para ti este título del libro? Sí, señor. Estrategia del puercoespín. Tengo nada más medio minuto. Okay. Y después podemos retomarlo. ¿Qué es para ti? ¿Por qué nos pones el título La estrategia del puercoespín? En un minuto, yo saco esta expresión de libros y de literatura sobre asuntos estratégicos y militares, donde se usa como una metáfora, no como un término técnico. La estrategia del puercoespín es la estrategia de los débiles. La estrategia del puercoespín es la estrategia de los chiquitos frente a los grandototes, y sobre todo cuando el grandotote te quiere comer. Si quieres, retornamos muy a bien, eso. muy bien, muy bien. Claro, cuando regresemos, después del corte, Estados Unidos, Canal de Panamá, incidencia política de Estados Unidos, cómo Estados Unidos tiene mucha incidencia en Centroamérica, porque luego que llegaron los ingleses, llegaron los españoles, se retiran, pero nos quedan los gringos, Mauricio. Sí, señor. Nos quedan los gringos. Explícanos, por favor, cómo ves tú. Es que aquí estamos picando nada más para que ustedes puedan adquirir. ¿Cómo vamos a adquirir el libro? Por ahora por Amazon, y sobre todo para nuestros amigos en la diáspora, por Amazon está en físico y está como libro digital. ¿Y en también. El Salvador se No, puede? todavía fíjate que no hemos logrado que ninguna librería, bueno, mi editora, que es una editorial en Florida, en Estados Unidos, no ha logrado que ninguna librería en El Salvador coloque un pedido. Fíjese que ya logramos que lo pidan en Guatemala, lo cual me alegra mucho. La librería Sofos de Guatemala, que es probablemente la librería más importante de Centroamérica, ¿Ya lo tiene? ya hizo un pedido. Ok. Pero aquí todavía no logramos eso, estamos trabajando en eso. Bueno, pero este es nada más, como decimos, para picarnos. Luego usted puede adquirir el libro y los temas que le interesen, pues aquí va a encontrar. Hacemos una pausa. Quiero saludar a mi buen amigo, el famoso Kevin Méndez. Ahí me ha mandado una foto del famoso que ha ido al aeropuerto esta mañana. Y aquí le voy a leer. Ahí está, miren, en el aeropuerto, el famoso Kevin Méndez. Y dice, mire, don Julio, dice, aquí estoy con unos clientes jóvenes y mayores. Todos son especiales, como si fuéramos familia, dice. Dice aquí, en el aeropuerto entregué una camioneta a Ronald Mengibra, que ya se fue para Huachapán, y estoy esperando al joven Ulises Trejo, que va para el paraíso Chalatenango. Un sedán también le voy a dar, dice. Le mandan saludos, son de los 50 que ven encuentro con Julio Viera. Mira, ahí llámenle al Kevin, ahí está. Es que el Kevin tiene esa gran cualidad de ser una persona muy cercana y rápidamente está haciendo amistad con sus clientes, y usted puede llamarle, dígale, necesito un vehículo, voy para El Salvador, el tipo de vehículo, mire, ahí está. Ahí están echándose las pupusitas, el famoso Kevin. Saludos para el famoso Kevin, que lo reconocen en todos lados. Ahí está, mire, llámele al famoso Kevin Méndez. Hacemos una breve pausa y regresamos con Mauricio Valdés, conociendo la estrategia del puercoespín. Los débiles, ¿cómo se defienden los débiles? ¿Cómo sacan las? Se defienden de los grandes. Sí, vamos a elaborar un poquitín. Algo de eso, ya regresamos y leemos más comentarios. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. El tiempo se nos va a hacer insuficiente para poder abordar algunas líneas del libro La estrategia del puercoespín de Mauricio Valdés, que me acompaña esta mañana. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros esta mañana. Por eso es que dice que este espacio a muchos les gusta, porque a veces nos pelamos nosotros, como decimos vulgarmente, y traemos este tipo de programas para que todos nos instruyamos, porque esa es una finalidad interesante.
formémonos, conozcamos, revisemos la historia. A veces no conocemos la historia. Hay muchos elementos que nos has dicho hoy, Mauricio, que no las conocemos, pero por eso dicen, si no conocemos y no aprendemos la historia, estamos condenados a que vuelva a pasar. Pero gracias por estar con nosotros. Te leo los últimos comentarios. Mauricio Valdés dice, buenos días, Julio. Gracias por tener invitados como el doctor Mauricio Valdés, un gran maestro y sobre todo una gran persona. Buenos días, mi estimado Julio. Me gustaría que tu invitado también analizara la llegada de los que nosotros conocemos como los turcos, mayoría que vino de Palestina y que han venido a estas regiones a establecer grandes negocios. Ejemplo de ello es nuestro presidente y que siguen siendo los acaudalados de estas regiones de Centroamérica. Más que todo, me gustaría que tu invitado nos analizara ese tema. Soy Jaime Serrano. Muy buenos días, Jaimito. Ahí está Jaimito, chalateco. Pueblo que desconoce su historia está condenado a cometer los mismos errores, por supuesto. Ramón Serrano, saludos desde San Francisco. Pregúntele al erudito si hubo en el pasado de El Salvador población africana. Y de ser así, ¿por qué no se ven hoy en día? Sé que eran punta de lanza en el movimiento independencista. Luz Carvajal, saludos don Julio, muy buenos días a todos, dice, excelente programa el de hoy, muy educativo sobre la historia de Centroamérica y la influencia de los africanos y europeos. Verónica Elizabeth Álvar, buenos días don Julio y su invitado. Yo tengo entendido que Haití fue el primer país de América Latina en abolir la esclavitud tradicional en 1804, saludos desde Alemania. Allá está Verónica. Buenos días, los saluda Carlos Araujo. Pregunto, sin perder nuestro nacionalismo, ¿considera que hubiera sido mejor en tiempos actuales haber seguido con los españoles o con los ingleses? Pregunta, ¿por qué El Salvador no tiene salida al Atlántico? ¿Cuál fue, según el escritor, la razón o razones? Dice. Bueno, ahí, miren, están las preguntas de la gente. No, miren, ahí se han sido levantados temas importantísimos, algunos los toco en el libro, sugiriendo cosas porque yo, sobre todo en el libro, trato de proporcionar una lectura y una síntesis. Y yo creo que el historiador, y como tú bien dices, yo no soy historiador. A ver, yo empecé en esto por la cosa de las relaciones internacionales y yo soy más politólogo, ¿verdad? Yo vengo por ahí. Entonces, pero ahí hay un montón de preguntas que van a encontrar algunos elementos ahí, pero el libro lo que invita es a profundizar, a seguir leyendo. Nunca hubo una línea africana en El Salvador. Sí hubo, y ese es un punto al que me iba a referir, y quiero invitar a nuestros amigos que se busquen un libro de Francisco Gavidia, ¿sí? De nuestro eminente Francisco Gavidia, de quien se dice internacionalmente que lo mejor de él es su obra dramática, ¿sí? Él tiene una obra de teatro que don Edmundo Barbero, en su momento, el gran fundador del Teatro Universitario Salvadoreño, presentó varias veces, que se llama Júpiter. Se llama Júpiter. ¿Quién era Júpiter? Júpiter era un africano esclavizado que pertenecía a José Matías Delgado. Acuérdense que al principio de la independencia, en esa época, la esclavitud de los africanos existía. Tiene razón el colega que habla de Haití. Lo que pasó que en Haití hubo una revuelta generalizada y se crea la primera república de africanos en América. No es que los blancos y los mestizos abolieron la esclavitud, no, hubo una revuelta de los africanos en 1800, como bien dice, muy temprano. Es el primer país de América que obtiene su independencia, los africanos, en Haití. En lo que yo me refiero en Centroamérica, en las repúblicas mestizas como las nuestras, ¿verdad?, que abolen la esclavitud de los africanos. Bueno, vuelvo a Júpiter. Es una obra que yo les recomiendo mucho y que por ahí está también olvidada, ¿verdad?, de Gavidia. Y ahí se discute este tema. Es decir, ahí en un momento ya se ve que, ¿cómo se llama? Matías Delgado, quien es un personaje también desconocido. Ya les voy a contar, ahí van a encontrar detalles de Matías Delgado que tenemos que recuperar y entender. Matías Delgado le cede este esclavo, que se llama Júpiter, a Santiago José Celis. Y Santiago José Celis se le dice, bueno, ¿qué te debo? Le digo, porque acuérdense que se vendían como mercancía los africanos, correcto, como fueran una silla. Entonces, Matías Delgado le dice, no, yo no vendo gente, le dice, ¿no?, en la obra de Gavidia. Ajá. Y después Santiago José Celis le da la libertad, le da
la libertad y el texto que le explica. Bueno, hubo africanos esclavizados en El Salvador. Con el tiempo se fueron y terminaron concentrándose en la costa atlántica. Y se fueron porque con el tiempo los liberales eran absolutamente antiesclavistas. Eran realmente muy liberales. Leían a Jeremías Bentham, leían a Voltaire. La gente que sabía leer en esa época, que no había luz eléctrica, ni teléfono, ni nada, ¿verdad? Entonces eran bastante radicales y uno de sus puntos era abolir la esclavitud de los africanos. O sea, hablemos, por favor, pues no nos queda mucho tiempo, Mauricio. El general Martínez. Sí. Un personaje nuestro. Sí, señor. ¿Qué otro personaje tú pones aquí en tu libro? Mira, hay varios. Y yo salvadoreños. Salvadoreños. A ver, hay algunas mujeres también que yo he tratado de recuperar. Mira, si algunos personajes de nuestra historia, varones, están olvidados, no te digo las mujeres, compadre. Hablando de mujeres. Mira, hacia el final del libro aparece María Cristina Vilanova. María Cristina Vilanova, salvadoreña, fue la esposa de Jacobo Arbenz. ¿Sí? Ella era una mujer de clase alta, pero educada en Europa, muy progresista, medio feminista, y se dice que ella incidió mucho en la mentalidad reformista de su esposo, del coronel Jacobo Arbenz. Y se dice, lo decía la derecha, que estaba en contra de Jacobo Arbenz, que decían que era la salvadoreña la que le metía cosas en la cabeza al señor presidente Arbenz. Ya sabemos lo que pasa con Arbenz después. Salen a un exilio terrible, horroroso, ¿verdad? Es decir, porque ahí van a hablar. Fíjense ustedes que ellos tuvieron un exilio muy traumático. Jacobo Arbenz muere en el 71 en una visita a México. Así, súbitamente muere. Se dice que fue un suicidio. Ellos tuvieron un exilio horroroso, ¿verdad? Entonces, cuando muere Arbenz en México, María Cristina Vilanova lo entierra en secreto en El Salvador, ¿sí? En el mausoleo de la familia Vilanova, en el Cementerio General, hoy Cementerio de los Ilustres. Entonces, en el mausoleo de la familia Vilanova, en el Cementerio de los Ilustres de El Salvador, el coronel Jacobo Arbenz, los restos del coronel Jacobo Arbenz, reposaron por un cuarto de siglo. ¿Sí? Pero nadie sabía. Fue hasta que el gobierno de Guatemala, de Ramiro de León Carpio, ¿verdad? Ya en estos En estos tiempos, decide repatriar los restos de Jacobo Arbenz con honores. Entonces, doña María Cristina Vilanova, que ella sostuvo a su marido, ¿verdad? Fíjense que cuando estaban en el exilio nadie les dio bola. Ella tuvo que vender sus propiedades en El Salvador. Como les digo, era una mujer de medios, lo cual para mí le da más mérito a ella. Vendió sus propiedades para poder sostener a la familia porque nadie les apoyó. Y los dejaron ahí a la buena de Dios. Entonces, bueno, María Cristina Vilanova es uno de esos personajes olvidados de nuestra historia, mujeres, y así hay varias que yo menciono en el libro. Por cierto, los invito a echarle una miradita, permítame el comercial, ¿sí?, a un artículo que yo saqué después del libro en una revista salvadoreña digital que a mí me parece muy buena, que se llama Revista Espacio, Revista Digital Espacio. En el último número hay un artículo mío que es sobre las mujeres olvidadas de Centroamérica, que se deriva del libro. Ahí hablo de María Josefa Lastiri, otro personaje importantísimo, hondureña, esposa de Francisco Morazán, y por ahí veo dando unas vueltas hasta llegar a Roque Dalton. ¿Y cuál es la relación que tenía Roque Dalton con esta gente y su padre, Winald Dalton? Que vale la pena que lo exploren. Les voy a contar algo así rapidito que puede ser desconocido para mucha gente, que yo no sabía. Algunos me han dicho, no, sí, yo ya sabía, pero yo haciendo... Roque Dalton era primo de Linda Ronstadt. No sé si conocen ustedes a Linda, la cantante, por el lado de papá. Y Juan José Dalton lo confirma, ¿verdad? Él fue a ver a la familia Dalton en Estados Unidos y ahí se encontró con Linda Ronstadt. Oh. ¿Verdad? Ellos están... y ella le entregó a Juan José Dalton un cuadro del papá de Roque. Entonces, Roque, del papá Winald, tuvo
hijos con la primera esposa del papá de Roque Dalton, era bisnieta de Morazán, ¿sí? Y Roque Dalton no lo supo. Nunca lo supo. Eso está documentado. En fin, sale en ese artículo que les invito a leer en la revista Espacio. Mauricio, no me quiero ir. Un minuto tengo. Maximiliano Hernández Martínez. Sí, mira, yo estudio a Maximiliano ahí porque la llegada de él al poder fue en contra de la voluntad de Estados Unidos, contrario a lo que muchas veces se puede pensar. Pero si uno estudia con detenimiento la historia, y yo la trato de ampliar muy bien ahí, él llega con la oposición de Estados Unidos, y durante 2 años Estados Unidos estuvo activamente tratando de deponerlo. No invadieron porque estaban siguiendo la política del buen vecino en ese momento. Pero, y lo estudio porque la llegada de Hernández Martínez viola unos tratados centroamericanos que había impuesto Washington, unos tratados de 1921, ¿verdad?, que establecían una serie de reglas. La segunda parte del libro es sobre ya la historia de Estados Unidos, que es diferente a la inglesa. Yo hablo ahí del tránsito hacia la región tutelada, ¿sí? Hay un tutelaje, no por El Salvador, Honduras, Nicaragua, no, de la región, mediante una serie de tratados. Los primeros se firmaron en 1907 en Washington y los otros en 1921. Entonces yo estudio un poco la situación de Hernández Martínez por esa razón, pero también escarbo otros puntos como la masacre del 32 y otros factores desde ciertos ángulos que yo considero, Julio, que o son olvidados o que fueron tratados de maneras que la historiografía, los datos, francamente, no los confirman. O muy sesgado a veces. O muy sesgados, ¿verdad? Mauricio, gracias por estar con nosotros. A usted, Julio, muy amable. Aquí ya nos picaste con el libro. A todos aquellos que están en Estados Unidos les va a ser fácil conseguirlo en Amazon. Ya mi amiga Janet, y en Europa. Y en Europa, ya mi amiga Janet dijo, ya lo encontré, me dice en Amazon. Tranquilo, me dice, ya lo encontré en Amazon. Aquí está la estrategia del puerco espín. Ese puerco espín que cuando se encuentra con un oso. Cuando se encuentra con un oso, Centroamérica, chiquita, débil puede ser, pero tiene una historia, Centroamérica, interesante. Gracias, Mauricio. Gracias, Julio. Mauricio Valdés conmigo esta mañana de jueves 24, y el ganador del libro, le vamos a regalar el libro, La Estrategia del Puerco Espín. Ahí está Luis Salazar. Ahí está Luis Salazar viéndonos. Ahí está Luis desde Mexicanos, nos está viendo el ganador del libro. Dice, me interesa mucho el libro, el doctor Valdés. Pues es tuyo, Luis. Me alegra. Ahí está, lo puedes venir a traer. Si no vienes hoy y mañana, se lo vamos a dar a alguien más. Oye, te voy a dar hoy y mañana. Si no vienes, ahí está, mire el libro. Y lo puedes buscar también en Amazon para todos los que están fuera de El Salvador. Gracias por haberse quedado con nosotros esta mañana de jueves. Mañana es viernes. Mañana el teólogo español que tiene también una vasta experiencia internacional, Juan José Tamayo, estará conmigo mañana y no puede perderse esa entrevista. Mañana vamos a estar también hablando un poquito de la historia de la teología de la liberación, que también el teólogo nos va a explicar un poquito todo lo que nos dejó, todos los legados que ha dejado la teología de la liberación en América. Él es un teólogo español interesante, viene al país y va a estar dando algunas conferencias en El Salvador, pero ha hecho un espacio para estar aquí en Encuentro con Julio Villarán. Yo le agradezco a todas las personas que están alrededor de él, porque también me lo traen, así como hoy Paulino nos echó la mano con Mauricio Valdés. También mañana hay otras personas que nos traen al teólogo español Juan José Tamayo. No puede perderse esta entrevista. Vamos a aprender mucho mañana, por supuesto. Es todo por hoy. Pasen un feliz día.